presente episodio de The Harmonicum Codex tiene un propósito estrictamente educativo, cultural e informativo. Este espacio analiza el folclore y la mitología desde una perspectiva estrictamente científica y médica, y no promueve, respalda ni valida el esoterismo, las prácticas rituales ni conductas que atenten contra la salud pública o la integridad física. Ante cualquier síntoma o sospecha de enfermedad, consulte siempre a un profesional de la salud calificado. Existen libros que no deben ser encontrados y cuentan las crónicas que una joven médico dedicó su vida a buscarlos. Fue así como halló un códice antiguo dedicado a los secretos de las hormonas. Se decía que quien lo encontraba se convertía en su poseedor. The Harmonicum Codex, el lenguaje de la mariposa secreta. Hoy presentamos Metáforas de la carne y el mito, la misa de San Secario y el retorno del daño, crónicas de la insuficiencia suprarrenal. La antropología médica y el folclore a menudo camuflan catástrofes biológicas bajo el nombre de maldiciones. En el norte de Europa, la leyenda de la misa de San Secario, un rito de consunción lenta donde la víctima se marchita hasta morir, puede interpretarse como la descripción empírica y precientífica de enfermedades que consumían lentamente a sus víctimas. Adentrémonos, pues, en la oscuridad de este episodio. Existe una liturgia maldita, desterrada a los rincones más oscuros de la memoria europea, en las neblinas gasconas de Francia y en los olivares sombríos de Andalucía. Se murmuraba con pavor el nombre de la misa de San Secario. Una liturgia invertida, celebrada en las entrañas de iglesias malditas o abandonadas. Allí, un sacerdote apóstata, rodeado por el aleteo de los murciélagos y el ulular de los búhos, en medio de las tinieblas de la noche, osaba recitar la misa de difuntos al revés. No buscaba la salvación, sino el consumo absoluto de una víctima elegida. La hostia era negra, de 3 puntas. La señal de la cruz se trazaba profanamente sobre la tierra con el pie izquierdo. Se dice que quien recibía esta maldición no moría de golpe, se marchitaba lentamente, como una vela expuesta al viento, perdiendo las fuerzas, la carne y el aliento. La misa de San Secario quizá nunca cruzó el Atlántico, pero el miedo que la engendró apareció una y otra vez en pueblos separados por océanos y siglos. En Francia se decía que la víctima se secaba lentamente tras una misa invertida. En los Andes y la selva, otros nombres y otros rituales hablaban de una desgracia semejante, una fuerza invisible que consumía el cuerpo día tras día. Distintas culturas, distintos demonios, el mismo miedo ancestral a marchitarse sin explicación. Imaginemos pues ahora una escena que pudo repetirse innumerables veces a lo largo de la historia. Este es, pues, el relato de un chamán de la selva peruana que osó invocar esa negrura, sin saber que el templo elegido exigiría su propio tributo de carne. Para volverse un canal receptivo de las sombras, el oficiante se impuso una dieta implacable, semanas de ayuno absoluto, vigilias eternas que quebrantaron su cordura y una deshidratación mística. Para los ojos del mito, esto desnudaba el espíritu. Para la fría mirada de la ciencia, este estrés extremo desmanteló sus murallas biológicas. Sus linfocitos y macrófagos, los soldados templarios encargados de custodiar la vida en su sangre, depusieron las armas. El agotamiento y el hambre debilitaron al ejército inmunológico, dejando al huésped indefenso, transformándolo en el hogar ideal para un invasor oportuno. Cabe mencionar además que quizá las defensas ya estaban debilitadas desde mucho antes. Con el ejército del cuerpo en retirada, el chamán se internó en una caverna prohibida que los habitantes de la región evitaban desde generaciones atrás. Las bóvedas de roca estaban cubiertas por colonias de murciélagos, cuyos excrementos se habían acumulado durante décadas, formando una costra grisácea sobre el suelo.
Este suelo, enriquecido durante décadas por dichos excrementos, ocultaba una amenaza secreta. Allí, rodeado por la oscuridad y el rumor de las alas invisibles, comenzó su ceremonia. Al agitar sus mantos rituales y remover el sedimento acumulado, levantó una nube de polvo ancestral. Inspiró profundamente para entonar sus invocaciones. No sabía que cada aliento arrastraba miles de esporas de Histoplasma capsulatum, un hongo microscópico y bajo ciertas condiciones potencialmente letal. Quizá el hongo ya habitaba en él por exposiciones previas, en un estado de tregua latente, esperando un solo descuido para atacar. Y al bajar la guardia, se desató el caos. En un cuerpo sano, los centinelas celulares habrían sepultado y destruido la amenaza, pero en este huésped, con las defensas rotas por la inanición extrema de forma crónica, el hongo se desliza de forma silente por el torrente sanguíneo. Incluso algunos de los mismos macrófagos destinados a contener al invasor terminaron convirtiéndose en vehículos para su diseminación. Así, alcanza numerosos territorios y encuentra finalmente un santuario anatómico especialmente vulnerable: las glándulas suprarrenales, dos pequeños órganos situados como coronas o sombreritos encima de los riñones, densamente vascularizados, que se convierten en el refugio idóneo donde el invasor puede multiplicarse y provocar una destrucción progresiva. Detengámonos un momento en estas estructuras para un mejor entendimiento. Estos sombreritos o coronitas que descansan sobre los riñones tienen dos partes al corte: corteza y médula. La médula produce adrenalina, una hormona que ayuda al organismo a responder al estrés, aumentando la frecuencia y la fuerza de los latidos cardíacos. Contribuye al mantenimiento de la presión arterial en rangos normales. Por otro lado, la corteza, que tiene tres partes, zona glomerulosa, fasciculada y reticular, produce respectivamente en cada zona aldosterona, cortisol y andrógenos. Aldosterona y cortisol mantienen también la presión en rangos normales en una persona sana. La aldosterona regula los niveles de sodio y potasio y por ende regula el volumen circulante. El cortisol contribuye al tono de los vasos sanguíneos y además ayuda a mantener la glucosa en rangos ideales a pesar de ayunar prolongadamente. Con esto ya aclarado, volvamos pues a nuestra historia. Semanas después del rito, se evidencia un inexplicable y notable cambio en el antes bravío chamán, que resulta imposible de ignorar por quienes lo rodean. El veredicto del pueblo es unánime. «El daño le ha rebotado al brujo», murmuran. El chamán yace postrado, víctima de fiebres intermitentes y una debilidad implacable que le devora los músculos. En el silencio de sus entrañas, el hongo está cometiendo un sacrilegio biológico. Destruye palmo a palmo las glándulas suprarrenales, devorando el tejido que sostenía su vitalidad. El pueblo lo observa consumirse. Adelgaza, pierde el apetito, camina cada vez menos, se marea al ponerse de pie, porque su presión arterial empieza a desplomarse. El daño parece estar cumpliendo su sentencia. Entonces emerge la marca indeleble del pacto maldito. Al mirarse al espejo, el chamán contempla con horror como sus nudillos, sus viejas cicatrices y sus encías se tiñen de un tono bronceado, sombrío, como si la noche misma de la cueva maldita brotara desde sus poros. Para los testigos de su agonía es la podredumbre de su alma que se manifiesta en la dermis. Para la ciencia endocrina es el último y desesperado grito de auxilio del cerebro. Imaginemos el cuerpo como un reino. En la base del cerebro, en una estructura ósea llamada silla turca, como en un trono, habita la hipófisis, una reina implacable que controla los hilos del organismo. Normalmente la reina envía mensajeros químicos, como la hormona ACTH, para ordenar a sus subordinadas, las glándulas suprarrenales, los sombreritos que mencionamos anteriormente, que su corteza produzca cortisol y contribuya a mantener la presión, la glucosa y la energía en perfecto equilibrio. La aldosterona, aunque sigue otro sistema de regulación, también desaparece cuando la corteza suprarrenal ha sido destruida. Y justamente ahora, las suprarrenales han sido arrasadas por el hongo en más de un 90%. No queda nadie para responder. Al notar el abismo de energía, la reina hipófisis entra en pánico. Libre de frenos, comienza a emitir sus órdenes de manera frenética y desmedida, liberando oleadas de esta hormona estimulante, la ACTH, que tiene por precursor una molécula madre llamada propiomelaanocortina,
que al fragmentarse da lugar a otras sustancias además de ACTH, como son melanocortinas que incrementan la producción de melanina. Además, la propia ACTH puede estimular los receptores responsables de la pigmentación cutánea, favoreciendo también el aumento de melanina. Al inundar el cuerpo en su desesperado intento por salvarlo, esta marea química se une a los receptores de la piel, desatando un oscurecimiento generalizado. Cuanto más desesperado es el grito de la hipófisis, más oscuro se torna el cuerpo. Es la enfermedad de Addison, despojada de su nombre médico y vestida con el manto de la tragedia. Sin estas glándulas para retener el sodio vital y mantener los fluidos en su sitio, el equilibrio se quiebra definitivamente. Sin cortisol ni aldosterona, el chamán es arrastrado a una crisis terminal. El volumen circulante se desvanece, la presión arterial se derrumba y el potasio asciende, amenazando el ritmo cardíaco. El organismo pierde finalmente la batalla. Entonces, sobreviene el silencio eterno. Más allá del velo rasgado del folclore, los mitos y las misas rezadas al revés, habita la fría, científica y fascinante realidad de la medicina. El chamán selvático no pereció por el retorno de un maleficio mágico, ¡oh no!, sino por las privaciones impuestas por su propio ritual que desmantelaron sus murallas biológicas. Fue allí donde un hongo oportunista halló, en la profundidad de una caverna donde la superstición y la biología se encontraron, el escenario perfecto para consumar su propio festín anatómico. Esto es The Harmonicum Codex. Si este viaje, donde la ciencia se viste de mito y la salud se convierte en poesía, les ha cautivado, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y dejar sus impresiones en la penumbra del desván. Hasta nuestro próximo diagnóstico en las sombras.